Volvemos a encontrarnos, mis hermanos, mis amigos, para compartir el mensaje escrito en la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos con esta serie del libro de Gálatas. Ya hoy, finalizando este libro de Gálatas, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 6, versículo 1 al 11. Este texto trata acerca de la ayuda que debemos dar a los hermanos y nos muestra que ayudar a los hermanos es similar a cumplir la ley de Dios, la ley escrita en las tablas de piedra. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que los cristianos se destacan por el amor y el servicio a sus hermanos como al prójimo. Pablo se preocupaba por el bienestar de los hermanos y el bienestar de los predicadores. Por eso en 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 al 19, Pablo habla acerca de los ancianos y dice de ellos que sean tenidos por dignos de doble honor, y hace énfasis mayormente en los que trabajan en predicar y en enseñar, y toma lo que dice el Antiguo Testamento y dice pues, la Escritura dice. Cuando Pablo dice la Escritura está citando el texto del Antiguo Testamento. No pondrás bozal al buey que trilla. Y está comparando al buey con los trabajadores, con los obreros del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y digno es el obrero de su salario. Es más, Pablo llega a decir en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos. O sea, no es cualquiera que va a atacar a un predicador, es cualquiera que va a dañarle la honra, no es cualquiera que va a levantar un cuento en contra del predicador, así nada más. Lo que Pablo está mostrando en este texto que tenemos al frente, no es otra cosa que aquellos 10 mandamientos cuyo primer propósito es amar a Dios en los primeros 4 mandamientos y amar al prójimo en los 6 restantes. Y ahí tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios que Jesucristo resume en solo 2 mandamientos. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en este libro de Gálatas. Y yo he hecho 3 divisiones. Dijimos que es desde el 1 hasta el 11 en el capítulo 6. Yo he tomado la primera división, el versículo 1 y el versículo 2, que nos muestran que ayudar al que cae en pecado es igual, es similar que cumplir la ley. Claro, aquellos se ayudaban y la ley habla de eso. Los versículos, la segunda parte estaría entonces entre los versículos 3 al 5. Y este texto del 3 al 5 nos muestra que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Como todos cometemos errores, entonces nadie está excepto para poder atacar e ir en contra de otro. Por eso el texto nos habla de hacerlo con paciencia y con mucho amor. La tercera y última parte en este texto estaría del 6 al 8, y en este texto nos habla de ayudar económicamente a quienes se dedican a enseñar el mensaje. Claro, gastan tiempo preparando, estudiando, leyendo, orando, buscando al Señor. El apóstol prevé para ello. Él sabía, él tenía testimonio, sabía de eso. Sabía la dedicación que tiene un hombre de Dios para servir a Dios y para traer el mensaje. Debe prepararse, debe leer, debe buscar, debe gastar tiempo y los hermanos deben ayudarlo en esto. Entremos entonces en materia. Lo que el texto nos muestra es que los cristianos se destacan, o al menos deben destacarse, por el amor y el servicio que prestan a sus hermanos. Y esta es la preocupación del apóstol Pablo, por el bienestar de los hermanos predicadores como del resto de los hermanos. Ya lo vimos, que lo que Pablo hace acerca, la enseñanza que da acerca de aquellos. Empecemos entonces en esta primera parte. Los versículos 1 y 2 que nos hablan acerca del que es sorprendido en alguna falta. Nadie está exento. Dice así:
hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el último versículo de este texto, de estos dos, el segundo, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En este caso acerca de si alguno es sorprendido en alguna falta, el pecado para el cristiano es como una trampa. Puede caer en cualquier momento. No es que anda en pecado, no es que practica el pecado, pero todos podemos caer en cualquier momento. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que no debemos descuidarnos, porque el que se descuida cae. Decimos que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El cristiano que se despreocupa, el cristiano que no está atento puede caer. Y algunas veces hasta estando muy atento, ya dijimos que esto es el pecado es como una trampa. Por eso la necesidad de ser guiados por el Espíritu de Dios, y Pablo dice, y aquellos que están guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, entonces ellos que vieron el error de los demás, lo ayudarán. Somos los miembros los unos de los otros, y esa humildad con que veamos al otro, no le vamos a caer enseguida, viste, yo te lo dije, ¿no? Con humildad, y Pablo está diciendo, no sea que tú también caigas. No podemos creernos mejores, no podemos considerar que nosotros no caemos. Por eso Pablo dice en este versículo 1, considerándote a ti mismo. Cualquiera puede ser tentado. Lo fue el Señor Jesucristo. Ahora el imperativo del apóstol es restauradle. ¿Qué es eso de restaurar? Era lo que hacían los pescadores en aquel tiempo y es lo que siguen haciendo los pescadores de hoy. Al momento de la pesca, las redes se pueden romper. Pues no las tire al agua o no vuelva a tirarlas al agua rota. Restáurelo. Si el hermano cayó, no lo deje así. Ayúdelo, restáurelo. Trate de volverlo a llevar al buen estado en que antes estaba. Sí, la idea no es amputarlo, la idea no es cortarlo. La idea es primero ayudarlo. Es protegerlo. El consejo que tenemos en el texto es que debemos protegernos los unos a los otros. Estamos en tiempo del COVID y la propaganda es cuídense usted y cuide a los demás. Claro, cuidándome yo, cuido a los demás. Y este sería el consejo, este es el consejo que nos está dando Pablo. Cuídense los unos a los otros, nos ayudamos. Claro que sí. Y al ayudarnos, dice, lo que el texto nos muestra es que cumplimos así la ley de Cristo cuando nos amamos, la justicia de Dios. El hermano que peca hace que la justicia, que se aumente la ira de Dios contra él, pero ahora vamos a ayudarlo, a satisfacer, a que él se levante, a restaurarlo, a remendar las redes y que se apacigüe en favor de él. La ira, no caiga el peso de la ira de Dios, lo ayudamos a que se levante y por eso el texto nos dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. No deje que un solo hermano se vaya a herniar cuando está cargando un peso muy pesado. Igual el pecado es un peso pesado que puede hacernos mucho daño. En la unidad hay fortaleza. Vamos a ayudar. Venga, hermano, usted no está solo. Yo también pude haber caído. Así que dice el texto que cuando hacemos eso, cumplimos y cumplid así la ley de Cristo. Esto es serio. Cada vez que ayudamos, cada vez que tenemos en cuenta a los demás para ayudarlos, no para caerle encima, viste, caíste, tú eres quien. No, le vamos a restaurar, como dice, oiga, es que ese hermano que está triste, que cayó, que
que está sufriendo, vamos a ayudarlo y dice que, oiga, así cumplimos la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de las tablas que el Señor le dio a Moisés. La ley no fue abolida, eso es mentira. No, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos fueron vistos por Cristo y de ellos saca 2. De los primeros 4, amar a Dios, y los 6 restantes, amar al prójimo. Esa es la ley. El texto nos dice, esta es la ley de Cristo, escrita en tablas, claro, y ahora escrita en nuestro corazón. Y Pablo dice, claro, cuando ellos hacen el bien, cuando ellos se aman, esto es lo que dice Romano, cuando ellos se aman, ellos demuestran que tienen la ley ya no escrita en las tablas de piedra, ahora la tienen escrita en sus corazones. Ellos se aman y el mundo se va a dar cuenta, mira cómo se aman. Y el texto nos enseña a hacerlo con un espíritu de humildad, de mansedumbre, de mucho amor. Necesitamos amarnos. El texto nos incita a amarnos cada vez más los unos a los otros, a restaurarnos, a estar vigilándonos, pero para bien, para sobrellevarnos, para sanar al herido, para levantar al caído. Para eso estamos, para eso es la iglesia. La iglesia no es para que hayan unos que más saben que los demás, para que hayan algunos que se crean más que los demás, sino para que nos ayudemos los unos a los otros. Bueno, sigamos la segunda parte de este texto. Está en el versículo 3 al 5 y nos muestra que nadie es perfecto. Seguimos en esto. Todos cometemos errores y es lo que dice Juan. Si alguno no peca, si alguno dice que no peca, entonces hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Lo que no somos es practicantes del pecado. Pero el texto nos dice, oiga qué dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Antes de ir a atacar, antes de ir a cuestionar a alguien, primero mírate tú. Sí, porque podemos engañarnos. Aquí habla de engaño. Someta a prueba su propia obra. ¿Cómo estoy viviendo? Pruébese. Que es lo que dice 1 Corintios en el capítulo 11. De probarse. Y claro, cuando yo me pruebo, cuando yo veo que lo cometo o no aquellos errores, entonces yo tengo motivo. Es lo que está diciendo el texto. En este versículo 3 dice que nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Y lo que nos está incitando, mostrando el texto es que todos cometemos errores. Aquí la necesidad, porque podemos engañarnos, es de sobrellevar las cargas. Que es un imperativo que tenemos aquí. Sobrellevar la carga de los demás, ayudarle a otro a vencer esas dificultades, esos errores, no con orgullo. El orgullo nuestro a veces nos hace ver el pecado de los demás como muy grande y el nuestro no, es la religiosidad la que hace que nosotros estemos juzgando y viendo lo que hacen los otros. Y antes de criticar, antes de murmurar al otro, es necesario ayudarlo, como ya vimos anteriormente, a restaurar. Es importante primero examinarse, evaluar tu vida espiritual.
cómo estoy viviendo, porque puede ser que estoy viviendo peor que la persona que estoy viendo que comete pecado. O sea que cuando yo estoy viendo que alguien hace algo malo es porque seguro en mí que no habrá. Así que la iglesia no es ese lugar donde nosotros asistimos para ir a comparar nuestras conductas. Y yo soy mejor que tú y tengo mejor conducta. No, 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 no. Debemos hacerlo con una sana conciencia, con una medida sin comparación, sino viendo en qué fallamos nosotros y en qué podemos ayudar a los demás. Así que nos está mostrando este versículo 3, versículo 4, poner a prueba nuestra propia obra. Cada uno debe examinarse con mucho cuidado. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estamos cómo nos presentaremos delante del tribunal de Cristo? Cada uno dará cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta de la persona a quien estoy viendo, a quien estoy criticando, a quien estoy murmurando. Yo voy a dar cuenta de mi testimonio, de mi conducta en la iglesia y en el mundo. Así que, ¿qué nos sigue diciendo? ¿Y cuál es el consejo que tenemos en este texto? El texto nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Claro que sí, pero ya dice que miremos, ya que cada uno lleva la suya, trate de, mientras vas llevando la suya, puede ayudar a otro también, a orientar a otro a tomar decisiones, porque ya usted va llevando una carga y ese peso le enseña para ayudarle a otro cómo poder soliviarlo, cómo poder llevarlo. Acomódate lo mejor de esta manera, pero de todas maneras cada uno es responsable de las decisiones que tome. Cada uno es responsable de los hechos, de lo que hagamos. Somos responsables de nuestros actos. Así que también somos responsables de ayudar a otros, como estamos viviendo. Sí, estos versículos 3, 4 y 5 nos muestran que no somos perfectos, pero que sí tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a sobrellevar esas cargas que nosotros también estamos aprendiendo a llevar y otros nos ayudará. Esto es recíproco en la iglesia. Seguimos con la última parte y sería los versículos 6 al 8. En este texto, el apóstol nos habla acerca de ayudar económicamente a quienes se dedican a enseñar el mensaje. No está hablando de cierta cantidad o de algún porcentaje. No, esto no lo dice el texto, no habla de porcentaje, qué porcentaje debo darle a alguien. Pero el consejo del apóstol Pablo es ayudarlo económicamente. Leamos el versículo 6 hasta el 11. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es su consejo. Seguimos leyendo el 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El que es enseñado en la palabra, versículo 6, y habla de hacer partícipe de toda buena cosa a quien le enseñó, a quien le está enseñando. ¿Cuál es el consejo? Participar es ayudar económicamente a aquellos hermanos que se dedican a enseñar la palabra.
Así que quien es enseñado debe participar con toda buena obra. Y aquí está hablando de qué? Aquí está hablando de cosas buenas. Aquí está hablando de lo material, de comida, de ayuda. Esta participación incluye lo material, incluye lo económico, lo espiritual, lo psicológico, el respeto, la aceptación y cuantas otras cosas más que le debemos a ese hermano que está enseñando, a esa persona que se está dedicando, que está sacando de su tiempo para traernos a nosotros el pan de vida, la palabra fresca. Así que, y es por eso que, oiga, allá en Romanos el apóstol decía, pero bueno, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Esta palabra enviados que utiliza allá en Romanos es de enviarlos, es de proveerle lo necesario para que continúe. Si me dio la palabra, proveer lo necesario para que continúe enseñándole a otros también. Así que eso de enviar al predicador, cuando Pablo usa aquella palabra de enviar, y ahí envíen a ese hermano, está hablando de participar en lo económico, de facilitarle los medios, los pasajes, los medios económicos. No participar sería como, según lo dice Pablo aquí, como una trampa, como un engaño. No podemos, oiga, dejar de participar. Si alguien está ayudándole, está enseñándole, usted debe ser agradecido. De lo contrario, oiga que dice este texto, usted no se puede, hablemos del 7, del versículo 7, que es participar. No, oiga cómo empieza el versículo 7, no os engañéis. Eso es como, me engaño o engaño, me burlo o me burlo de mí mismo o me burlo de quién. Y por eso dice, Dios no puede ser burlado. Esto es lo que dice el versículo 7. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Claro, cada uno va a recoger de la semilla que sembró. Es lo que nos está mostrando toda la Biblia. Habla al respecto de esto, de aquella siembra, oiga, de aquel principio. Esto es, oiga, todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Es un principio espiritual y un principio universal. Vamos a cosechar en proporción a la semilla que hemos, a la buena o mala semilla, a la cantidad de campo, de terreno que hemos sembrado. Así recibiremos. Así que en proporción al amor que tenemos a Dios y al amor que tenemos al prójimo, así vamos a cosechar. Es lo que nos está diciendo el texto. Cuando ayudamos a otros en el nombre de Cristo, recibiremos ayuda. ¿Y a quién lo hacemos? Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Cuando lo hiciste a los otros, a mí lo hiciste. Cuando no lo hiciste a aquellos, a mí tampoco me lo hiciste. Pablo aquí utiliza esta metáfora de la siembra y la cosecha. Siembra y cosecha. Así que, ¿quién da la semilla? ¿Recuerda aquella escritura? ¿Y a qué está haciendo Pablo alusión? Claro, a 2 Corintios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los productos, los frutos de vuestra justicia. En la medida que servimos, seremos servidos, seremos bendecidos. Claro que sí, aquí hay una proporción. Es como dijo el Señor Jesucristo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, os darán, pero dad. Y el apóstol nos dice, oiga, el que siembra para la carne, o sea, no te alcanza, no puedes ayudar a los demás, no puedes ayudar al que predica, porque es que tú necesitas tus lujos, tus cosas, estás sembrando para ti. Y Pablo dice, habla acerca de sembrar para la carne. Es invertir en lo tuyo, en tus pasiones, en tus deseos para cosechar. Y dice
que estás cosechando porque lo estás haciendo con qué semilla y para qué lo estás haciendo. No lo estás haciendo para que el reino crezca, para que la palabra corra. No lo estás haciendo por amor a Dios y por amor al prójimo. Lo estás haciendo para tener tus propias cosas. Así que cada uno va a recoger de lo que ha sembrado. Este texto nos enseña bastante y nos dice cómo debemos sembrar, cómo debemos comportarnos en la iglesia, cómo debemos ser con los hermanos. Así que sembrar para el Espíritu sería dedicarse a obedecer la voluntad divina, a amar a los hermanos, a ayudar en el evangelismo, a trabajar para la obra de Dios y igual a sembrar en la obra de Dios. Y por eso Pablo finaliza, nos muestra en el versículo 10, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y por qué? Esto, es condicional. A su tiempo recogeremos si no desmayamos. Así que debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos de ayudar a otros, porque de esa manera vamos a cosechar. Y algo muy importante y que parece que estuviera fuera de contexto en este texto es el versículo 11. Y Pablo dice, versículo 11, miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Parece que tenía problemas en la vista o qué, pero dice, pero miren por qué escribo tan grande. Lo que quiero es que esto quede clarito, que ustedes lo entiendan, que esto les llegue a ustedes. Miren con cuán grandes letras. Así que vamos concluyendo que nosotros como pescadores del reino no tiramos las atarrayas rotas. Primero nos restauramos y restauramos a los hermanos, amarse profundamente. La Biblia dice que amar a los hermanos, perdonar a los hermanos, trae bendición, cura las ofensas, cura los corazones. Es imperativo, según el texto, ayudar a otros a vencer sus dificultades, sus errores, lo que a veces no alcanzan a ver por la misma dificultad del tiempo. Usted que está fuera del cuadrilátero de su pelea, usted puede ayudarlo a ver las cosas más claras. Así que para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. No estamos en un concurso de conducta. ¿Quién tiene mejor conducta? No, la iglesia no es una competencia de conducta. Es de amor, en donde todos sembramos para que todos crezcamos, para recoger buenas semillas. La iglesia es el sitio donde el amor se destaca, el servicio a los hermanos. Es de suma importancia prestarle entonces atención a qué semilla estamos nosotros sembrando, qué semilla estamos utilizando. Si hemos estado utilizando semilla, cambie esa semilla por la semilla del amor, por semilla que produzca buenos frutos. Recuerde que los 10 mandamientos nos hablan de amar a Dios y de amarnos a nosotros. No fueron abolidos. En estos 10 mandamientos se conoce al hombre y a la mujer de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hasta la próxima.